presentación del libro sobre la crisis del Clásico Mundial de Béisbol del 2006. Así que muchísimas gracias, licenciado. Buenas tardes. Para los que no lo sepan, estoy en sustitución de alguien que a mí se me hace difícil de sustituir, a pesar de que estoy casi alcanzándolo en el peso. Estoy en sustitución de Carlos Delgado. Puede estar aquí en la tarde. Estamos para, como ya dijo nuestra anfitriona, para la presentación de este libro, y como ya bien mencionó, se llama La crisis del Clásico Mundial del Béisbol en el año 2006. Agradezco a todos su presencia, particularmente a todas las personas aquí, que veo que son varios, que se relacionan con el deporte del béisbol, como participantes, como promotores, como propulsores, como fanáticos. Quiero mencionar en primer lugar al autor del libro, Richard Jordan, quien entre otras muchas cosas fue presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico en una época de muchos cambios, y todo me parece a mí a la larga positivo. Quiero mencionar al doctor Ramón Enadich, que fue un jugador de béisbol clase A, que quedó en un equipo de subcampeón de Puerto Rico. Quiero mencionar a mi amigo Duprey, cuyo padre está catalogado como una de las mejores primeras bases de la historia del béisbol en Aguadilla, Víctor Duprey. Y a todas las personas que de alguna forma, como mi hermano Eric González, lleva tantos años respaldando el deporte del béisbol, y todos en particular, yo podría singularizar esta apreciación de que todos, de alguna forma, somos fanáticos de lo que en un momento fue el deporte rey en Puerto Rico, que ahora tiene mucha competencia de distintas otras disciplinas, pero que para los que somos un poco nostálgicos todavía es el deporte rey. Todavía los héroes de mi niñez son jugadores de béisbol, algunos de béisbol callejero, algunos de béisbol AA, como era Juan Medina, y Ahorro, el Búfalo Acevedo, eran mis ídolos, ¿verdad? Cuando yo me criaba, algunos de béisbol profesional, algunos por el hecho de que lo seguí toda la vida con gran atención, porque uno de ellos era un pueblano, Juan Beníquez, Titi Beníquez, para mí una maravilla atlética. Y así otro, de todos nosotros debe haber sido Roberto Clemente también, y de los más añosos debe haber sido Franco Imbre, o cualquiera de esas grandes glorias de Puerto Rico. Aguadilla. ¿Quién? Canela Márquez, muy bien. Aguadillano, como somos nosotros. Así que, pues de nuevo, les tiendo mi bienvenida. Presentar un libro es una tarea ardua, una tarea difícil, porque los libros, como las personas, son muy difíciles de presentar. Porque no ha sido a través de los años y de una experiencia cercana que uno los puede conocer y puede, como sucede con las personas y sucede con los libros, integrarlos a nuestra forma de ver la vida. Y me parece que es un privilegio muy grande que yo pueda presentar este libro en particular, porque tiene unas fronteras muy amplias con tantos asuntos de lo que es Puerto Rico, de lo que es el sentimiento de antillanía, de lo que es el sentimiento de orgullo patrio y de lo que es la unidad, porque al fin y al cabo este libro trata sobre la unidad. Tiene un pórtico muy interesante que más tarde habremos de comentar sobre él, que dice United we stand, divided we fall. Se le atribuye ese dicho a mucha gente y posteriormente haremos una exposición sobre él mismo, porque es bastante más profundo de lo que aparenta. De todos modos, yo tengo unas notas y les voy a pedir el permiso a ustedes para leerlas, para compartirlas, porque me he percatado por experiencias múltiples que cuando uno escribe, el pensamiento es más conciso, es más directo, sigue un objetivo más claro y es de más fácil entendimiento.
Así que con el permiso de ustedes, voy a empezar con la lectura de lo que escribí como presentación para este libro. El libro se titula, como ya hemos dicho, La crisis del Clásico Mundial de Béisbol del 2006. El autor, mi querido amigo y hermano Israel Roldán González, admirado profesional y célebre líder deportivo de Puerto Rico, por razones que tienen que ver con este libro y por razones adicionales. El libro ha sido editado por la editorial La Palabra. Quien conoce un poco de la historia de Aguadilla sabe que don Israel Roldán Blas por muchos años publicó un periódico y que el periódico se llamaba La Palabra. Así que puedo ver en ese detalle una expresión de amor filial, una expresión de admiración por una persona que dejó una huella en esta histórica ciudad de Aguadilla, en esta gallarda comunidad. Crisis es una palabra griega de uso cotidiano en la lengua española, cuya utilidad parece acrecentarse en estas calendas de juntas de control fiscal, de deudas cuantiosas, producto de la más burda irresponsabilidad administrativa, de abuso contra los niños, los ancianos y los animales domésticos, de vulgaridad en el trato y de ramplonería en todo tipo de expresión pseudoartística y antisocial. Hipócrates de Cos, en el siglo V antes de Jesucristo, quien extrajo la práctica médica de la teurgia o la curación ritual supersticiosa y de la especulación filosófica, y se puso a indagar directamente con objetividad pasmosa el proceso de las enfermedades sobre los seres humanos, utilizó el término en sus aforismos, así como se llama el libro principal en el que él condensa el conocimiento médico de una época pretérita, pero que todavía tiene gran vigencia para todos los siglos, porque el animal que se estudia es el mismo animal desde entonces. La biología nos traiciona a todos los seres humanos y el objeto del estudio de la medicina no es otro que el ser humano en su perspectiva holística, material, mental y espiritual. Y en ese ámbito fue que Hipócrates se labró un nombre eterno en la historia de las ideas de la raza humana. Lo utilizó para describir el momento en el curso de una enfermedad en el que se percibía el mayor recrudecimiento de sus síntomas más característicos. La crisis siempre tenía que ver con ceguera, con temblor, con fiebre y con dolor. Si el paciente no podía superar el terrible embate, fallecía. Si los recursos del organismo afectado resistían, entonces se suscitaba no la crisis, sino su antítesis, la lisis y la salvación del enfermo. En su más prístino origen, crisis significa disputa y sentencia, lucha y muerte. Lisis, su antónimo, disolución, acción de desatar. En términos metafóricos, la crisis se constituye en el reo a muerte asiduo a la silla eléctrica. La lisis a la amnistía que se le otorga en el momento crucial. La obra de Israel versa sobre estos dos momentos, sobre el momento de la crisis y sobre el momento de la solución. Prescribía Hegel, el eximio filósofo del idealismo alemán, que las tragedias no se originan cuando un bien se encuentra a un mal, sino por la colisión de dos derechos. Si en la Antígona de Sófocles se enfrentaron el derecho natural, la physis, que obliga a darle digna sepultura a un ser fallecido, y la ley tebana de los hombres, el nomos, que prohíbe ese acto de universal piedad, en la crisis del Clásico Mundial del béisbol antagonizan el derecho de una nación soberana de poderío incontestable a cebar su enemistad con un pueblo mucho más débil, que contradice sus concepciones filosóficas, sociales y económicas de gobierno y los principios
de inclusión, solidaridad y juego limpio y justo del movimiento olímpico internacional. Con facilidad discernimos en nomos la ley humana, el poder de los estatutos de la nación más poderosa del mundo y su ilimitada discreción para aplicarlas en el ámbito de su soberanía interna. Igualmente reconocemos la FUSIS o la ley natural, el movimiento olímpico internacional que reconoce en la práctica del deporte un derecho humano que no puede menoscabarse a la luz de cualquier criterio discriminatorio. Pero tenemos que recordar el escenario de la reyerta, un territorio yanqui en la inmensidad del mar Caribe, carente de las prerrogativas y los fueros y las bendiciones de la soberanía, que por la gesta de inmensos próceres quijotescos en el ámbito de la competencia deportiva internacional, obtuvo el reconocimiento de una soberanía deportiva mediatizada para nuestro país, que pertenece, pero que no es parte del leviatán del águila del norte. Y no podemos olvidar que en cada historia en la que figura un Goliat, en este caso el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene que existir un empecinado David. En este caso, un líder deportivo de un pueblo pequeño de Miborinquén, pequeño en alzada y lastra, armado con la onda de la razón y el valor que se funda en principios sin contradicción yanqui como solución al problema constitucional que aqueja a Puerto Rico desde que Europa en el siglo XV desplazó la soberanía que sobre este archipiélago hermoso disfrutaban nuestros ancestros arahuacos a fuerza de explotación, de esclavitud, de robo y de genocidio. El David está frente a ustedes, a la izquierda de quien les habla. Es el autor de este libro, Israel Jordán González. Dudo que la potencia creativa de un gran literato hubiese podido construir una trama más tupida y más interesante. En resumen, desde octubre de 2005 hasta finales de febrero de 2006 se desató una lucha férrea, sorda, sin cuartel entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Federación de Béisbol de Puerto Rico, el deporte federalizado de esta isla, el Comité Olímpico de Puerto Rico, la Federación Internacional de Béisbol, el Comité Olímpico de los Estados Unidos, la Major League Baseball y el Comité Olímpico Internacional para dirimir un solo punto en controversia: si le correspondía a la Federación de Béisbol de Cuba o a una porción del exilio cubano de Miami, encabezado por el congresista republicano del estado de la Florida, Lincoln Díaz Ballard, seleccionar el equipo que representaría a la mayor de las Antillas en el primer Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse en los Estados Unidos, y en el que el Team Guajiro habría de participar en la primera ronda que se efectuaría en Puerto Rico, probablemente en la segunda, que también se disputaría en el estadio Irán Bithorn de San Juan, y posiblemente en la final, que iba a celebrarse en el Petco Park de San Diego, en California. Pero, ¿quién era Cuba en ese momento en el béisbol internacional? En el 2006, el historial de la patria de José Martí en el deporte era el que sigue. Para 1992, ya Cuba había ganado 12 campeonatos mundiales de béisbol. Puerto Rico en el año de 1951 había obtenido el suyo por la estrella isabelina que formó parte de ese equipo, Félix, el Gato Mantilla. A partir de entonces, Cuba ha ganado 10 campeonatos mundiales más. En ese entonces tenía un registro de 62 victorias contra una sola derrota a partir de 1986. Aunque Cuba boicoteó las Olimpiadas de 1984 en Los Ángeles y 1988 en Seúl,
en la que Puerto Rico se apuntó una medalla de bronce en el torneo de demostración, su equipo, el de Cuba, ganó de manera invicta en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 la medalla de oro. En Sydney, en el año 2000, obtuvo la medalla de plata a través de una dolorosa derrota ante el equipo de los Estados Unidos. Pero reeditó el trofeo áureo en Atenas en el 2004. En la final de 2008 en Beijing tuvo que conformarse con la medalla de plata tras perder 2-1 en la final contra Corea del Sur en un partido lleno de alternativas. Vale consignar que de los 25 jugadores de béisbol a nivel olímpico y mundial que por lo menos tienen 2 medallas olímpicas a su haber, Cuba tiene el máximo ganador, el pitcher Pedro Lasso, con 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata. 12 jugadores más de Cuba tienen 3 medallas olímpicas, algunos 2 de oro y 1 de plata, y otros 2 de plata y 1 de oro. Y el resto, para llegar a 25, son algunos jugadores o de Japón, o de Corea del Sur, o de los Estados Unidos. No hay duda que tanto hoy día como en aquel entonces, en el año 2006, y más enérgicamente desde finales del siglo XX, Cuba es la potencia mundial del béisbol, no solo en el Caribe, no solo en el hemisferio occidental, sino en el mundo completo. Hecho en el que tenemos que insistir más ahora en que tanto en Europa como en Asia el béisbol ocupa un lugar de privilegio para todos los fanáticos del mundo deportivo a nivel internacional. Vale consignar que el Comité Olímpico Internacional, por razones de las cuales se puede dudar y que podrían tener que ver con la propaganda positiva a la revolución cubana que acarreaba los continuados triunfos del béisbol cubano en el mundo, extrajo del itinerario olímpico al béisbol en el 2005. Por lo tanto, ni en el 2012 en Londres, ni en el 2016 en Río de Janeiro hubo un torneo de béisbol. Pero se espera que en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el año 2020, las próximas Olimpiadas, el año que viene, el béisbol vuelva a figurar en el itinerario de competencia, sabido el hecho de que en Japón, luego de la lucha sumo y luego de la práctica del judo, el tercer deporte de ese archipiélago célebre de la humanidad es el béisbol, que fue introducido en el año de 1932 por jugadores de la talla de Babe Ruth y de Lou Gehrig, cuando fueron a participar en la primera exhibición internacional del deporte en Asia, con 2 motivos: promover el deporte del béisbol en esa isla, y un segundo motivo, espiar cómo iba el desarrollo del armamento japonés, que ya se esperaba que en media década o en 2 décadas explotara en una guerra de proporciones continentales, como ocurrió. Uno de los jugadores de ese equipo del 32, que se llamaba Moe Burke y era catcher, era también espía del gobierno de los Estados Unidos. Así que Japón recibió el béisbol con mucho beneplácito y a la larga con mucha pena. En Tokio, el béisbol regresará al elenco de las disputas en la fiesta del deporte, la paz y la solidaridad en el planeta. Resultaría ocioso relatar los logros del béisbol cubano en otros juegos y torneos regionales y mundiales. Sin duda alguna, desde la perspectiva estricta de la competencia, un clásico mundial de béisbol ausente su principal potencia constituía en aquel entonces un ejercicio carente de significado para todas las partes participantes.
El gobierno de George Bush y su Departamento del Tesoro no percibían el asunto de ese modo. El éxito cubano en el ámbito de la competencia deportiva internacional constituía un elemento de positiva propaganda para la Revolución cubana. La ley Helms-Burton de embargo económico contra la nación socialista del Caribe prohibía que Cuba generara ingresos en pleno territorio estadounidense. La solución política lucía sencilla. Si no se expedía el visado a los beisbolistas cubanos, estos quedarían velados de la competencia y el otro equipo cubano que hacía tiempo se fraguaba en Miami sustituiría mediante su ejecución un indigno plan B que abortaría los propósitos deportivos de competencia justa en un campo igual, que es parte del ideario de los Juegos Olímpicos. El movimiento olímpico provee y auspicia que las entidades federativas compitan con equipos canónicos y nunca se ha promovido la aparición en escena de equipos apócrifos. Ese era el plan de los Estados Unidos, introducir un equipo apócrifo al primer clásico mundial del béisbol, cuando Cuba, por su historial, por su compromiso, por su adhesión a los más altos principios del movimiento olímpico, se merecía el lugar privilegiado de la competencia, como así se demostró eventualmente. La Carta Olímpica se crea a partir del movimiento olímpico que el 23 de julio de 1894 concertó el barón Pierre de Coubertin, quien fue el creador del movimiento para revivir el aliento de paz que llevaron los Juegos Olímpicos a la antigua Grecia. En su origen histórico, las Olimpiadas se inician en esa ciudad célebre, centro religioso de Grecia, en el siglo VIII a.C. En el año 776, el rey Hípitos de Esparta promovió una tregua en un momento muy candente, muy terrible de la historia griega, para que todos los soldados depusieran sus armas y fueran a competir a Olimpia, donde se encuentra el templo de Zeus olímpico, dios principal de esa religión, de ese lugar, para que en una competencia de varios días terminara el derramamiento de sangre y se reconociera la excelencia personal en la justa competencia de aquellos que dejaron de ser soldados para convertirse en competidores nobles por el mérito de premios que a la luz del materialismo valían muy poco. Una corona hecha con olivos, cualquier trofeo mínimo, pero que representaba un espíritu de hermandad, un espíritu de solidaridad. Eso fue lo que el barón Pierre de Coubertin quiso rescatar para la historia moderna. De manera que para el año de 1894, él creó un movimiento que se basaba en la competencia por la estima de la propia competencia. Le preguntaron al barón Pierre de Coubertin, porque en aquellos entonces habían atletas profesionales, no todos eran aficionados, que por qué el movimiento olímpico se basaba en el aficionismo. Y él de inmediato contestó: porque el dinero todo lo corrompe, corrompe hasta el espíritu. Bajo ese fundamento se crea esa institución maravillosa que hoy día es observador permanente en las Naciones Unidas. El Comité Olímpico Internacional tiene un asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene importancia superior a la de muchas instituciones políticas que están representadas en las Naciones Unidas, porque el movimiento olímpico, siendo un movimiento privado,
es respetado por los poderes que son. Todos los países que se precian de pertenecer al Comité Olímpico Internacional juran en su carácter privado, no político público, defender los altos principios de paz, de solidaridad, de no discriminación, ni política, ni por sexo, ni por raza, ni por color, ni por religión, porque en el campo de la competencia todos somos iguales. Y ese fue el elemento principal que se mueve detrás de todo lo que se acontece en la anécdota de este libro. Porque este libro se basa en una anécdota, pero no es cualquier anécdota. Anécdota en griego quiere decir inédito, pero esta anécdota había que editarla, había que hacerla pública, porque esconde lecciones muy valiosas. Pero algo se interponía a los planes del tesoro, y no era Cuba ni un cubano. De hecho, ante la posición del Departamento del Tesoro de no dar las visas porque podía representar una anuencia a que Cuba obtuviera ganancias en el propio suelo de los Estados Unidos, el Comité Olímpico Cubano, presidido por uno de los héroes de la Revolución, José Ramón Fernández, héroe específicamente en aquellos días de Playa Girón, que conjuró con su actuación bélica todo lo que representaba la invasión a la isla de Cuba por la llamada Bahía de Cochinos, pero que en realidad era por Playa Girón. José Ramón Fernández le propuso al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que Cuba no iba a competir por dinero, que Cuba no iba a aceptar ningún premio en metálico, que lo que Cuba obtuviera por la pericia de sus atletas se le daría a la Federación Internacional de Béisbol, que entonces presidía Aldo Notari, y si no lo aceptara esa Federación Internacional, se crearía un fondo especial para utilizar ese dinero para la promoción del deporte en los países pobres. Todos sabemos que construir una facilidad, una instalación para la práctica del béisbol conlleva grandes gastos, y el equipo que está involucrado en la práctica del deporte, guantes, pelotas, bates, bases, todo lo necesario, los aperos del receptor, todo lo necesario para la práctica de ese deporte es bastante caro cuando se multiplica por 9 regulares y alrededor de 10 o 12 hasta 20 jugadores suplentes. Y Cuba, con gran corazón y gran solidaridad con el deporte, el deporte rey que los ha convertido a ellos en reyes del deporte, hizo una donación en principio para que pudiese competir con sus mejores hombres no solo en la práctica del deporte, mejores hombres en el respeto de su bandera, mejores hombres en su fe por un sistema de gobierno, por un sistema económico, por un sistema de igualdad verdadera entre los seres humanos. Esos eran los hombres que Cuba quería que los representaran, y que Estados Unidos se oponía. Mire, había un jugador bastante célebre en esa época, se llamaba Libán Hernández. Había desertado los equipos cubanos y estaba ganando pingües ganancias con equipos de las grandes ligas. Él se prestaba para hacer el equipo B, para hacer el equipo espurio de la nación cubana, y así varios jugadores más que estaban en Estados Unidos y que por deserción o por raíz de sus padres cubanos querían formar parte de ese equipo, y era muy fácil para ellos porque ellos no necesitaban visa, ellos meramente eran o residentes o ciudadanos de los Estados Unidos y podían representar de esa manera bastarda a su patria que habían abandonado hacía tiempo. Pero Cuba, con su dignidad en alto, no lo permitió.
pero no era sola la dignidad cubana la que estaba en lucha. Algo se interponía en los planes del Tesoro y no era Cuba ni un cubano, era un boricua, por más señas aguadillano, que el 21 de diciembre de 2005, a menos de 4 meses de la justa, cansado de advertirle al comité organizador y a la Major League Baseball que a esa hora no figuraban aún las visas para los jugadores, el cuerpo técnico, la seguridad y el periodismo cubano, remitió vía fax una carta de 7 líneas a Aldo Notari, presidente de la Federación Internacional de Béisbol, a su dirección en Lausana, Suiza, en la que educada y respetuosa, pero escuetamente le informaba que como presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico retiraba la disponibilidad de la isla para servir de anfitrión y sede en el Clásico Mundial de Béisbol de 2006. Lúcida y valerosamente justificó su postura. La razón de esta decisión es que el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que negará los permisos correspondientes en violación a las disposiciones de la Carta Olímpica para garantizar la participación de Cuba en el mencionado evento. Nada más con el testigo. En el momento de la crisis, el hombre de bien se escuda en sus principios y por ellos encara hasta la muerte. El ardabonazo a la conciencia del movimiento olímpico fructificó. Aldo Notari, en su última gran gesta deportiva, habría de morir 7 meses después, el 25 de julio de 2006, el mismo año de la celebración del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico, le prestó su apoyo indiviso a la posición de Real Roldán. Por igual sendero se encaminaron Héctor Cardona González, presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, Genaro Tuto Marchán, secretario general de FIBA América, Libertario Pérez, presidente del Tribunal Internacional de Voleibol, el secretario de Recreación y Deportes de Puerto Rico de aquel entonces, el doctor David Bernier, el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, Peter Livermore, prácticamente todos los líderes federativos de Puerto Rico, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el comisionado residente Luis Fortuño Burset, José Ramón Fernández, ya mencionado, presidente del Comité Olímpico de Cuba, Jacques Robb, presidente del Comité Olímpico Internacional, todo el pueblo de Cuba, todo el pueblo de Puerto Rico y todos los verdaderos deportistas del mundo entero. Unidos nos mantenemos de pie, desunidos nos caemos. United we stand, divided we fall. Esa frase tiene una larga historia. Proviene de otro griego más, y como me gusta a mí la historia de Grecia, me perdonan, Esopo, quien escribió un cuento, una narración que se llama Los 4 bueyes y el león, en que 4 bueyes unidos pudieron más que un león. Pero no solo eso, sino que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 25, se expresa: si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. Esa cita la utilizó el presidente Abraham Lincoln en su famoso discurso sobre la unidad necesaria para la nación de los Estados Unidos de cara a la tragedia de la guerra civil. Pero es John Dickinson, un padre fundador de los Estados Unidos, quien en julio de 1768
en la Gaceta de Boston publicó su canción, su poema, que se titula La canción de la libertad, The Liberty Song. Y no dice esa canción, United we stand, divided we fall. Dice, by uniting we stand, by dividing we fall. John Dickinson no fue cualquier persona. Fue el 5º presidente de la República de Pensilvania. El 4º había sido Benjamin Franklin. Y esas palabras de él, que fueron tan cantadas en ese final del siglo XVIII, constituyen hoy día el lema del estado de Kentucky: United we stand, divided we fall. Esa frase resume lo que representa para la presente historia de la humanidad el movimiento olímpico. Un movimiento, por cierto, idealista, pero por cierto muy práctico también, que aborrece el discrimen, que aborrece la división de los seres humanos en razas, en colores, en religiones, en sexos, en preferencias sexuales. Un movimiento de solidaridad mundial que hoy día se encuentra por encima de los gobiernos y que hoy día tiene mucho que enseñarnos a todos los puertorriqueños. A John Dickinson se le conoce como la pluma de la revolución, porque fueron muchos los documentos importantes que él redactó, y en todos clamaba por la unión, en todos clamaba por la unión en los propósitos, pero por la unión en los grandes propósitos de la humanidad. Por eso pienso, y aunque sea un sacrilegio, me atrevo a decir que hoy día John Dickinson, hijo de la Ilustración del siglo XVIII, hubiese suscrito la Carta Olímpica también, que John Dickinson hubiese respaldado al compañero Israel Roldán en su cruzada para que Cuba pudiese competir en Puerto Rico en igualdad de condiciones. Y hubiese estado aquí presente, ¿por qué no? Porque las grandes ideas y los grandes sentimientos unen a los grandes hombres de toda la humanidad. Quiero terminar esta presentación expresando lo relacionado con una anécdota con la que concluye el libro. En la primera ronda, Puerto Rico y Cuba logran avanzar. Se eliminaron Panamá y se eliminó Holanda. Nosotros fuimos a la segunda ronda. En la segunda ronda nos tuvimos que topar con nuestros archirrivales de la República Dominicana, con Cuba, y no recuerdo cuál era el otro equipo de la segunda ronda. O dejamos, ahorita lo les digo. Fuimos a un juego final y decisivo para ver quién pasaba a la final. Era la que se iba a celebrar en el Petco Park de San Diego. Y en un juego muy interesante, en el que Puerto Rico bateó 9 hits, cometió un solo error, pero fue derrotado por Cuba, que solo conectó 6 hits y cometió 2 errores. Y con todo eso tuvieron la dicha y la suerte de ganar. Se crea una celebración en el medio del Irán Bithorn, es decir, en el terreno. Y muchos puertorriqueños se solidarizaron con la victoria de Cuba. Y muchos cubanos se solidarizaron con la excelencia deportiva mostrada por el equipo puertorriqueño. Hubo una unidad preciosa entre unas personas que vestían el uniforme rojo de Cuba y los que vestían el uniforme azul de Puerto Rico. Se hermanaron, se abrazaron. En ese momento, un periodista anónimo le pregunta al catcher, al receptor del equipo de Cuba, que se llamaba Ariel Pestana Valdés, conocido como el veterano, ganador de 2 medallas olímpicas de plata y una medalla de oro en el béisbol, ganador de múltiples trofeos en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en distintas justas regionales e internacionales,
del béisbol, es decir, a una de las más rutilantes estrellas del equipo cubano, estrella del Santa Clara y estrella del equipo cubano, con un promedio por vida como catcher de 293, que para un catcher eso es más que excelente, con grandes números de impulsadas, con grandes números de anotadas, de hits, es decir, una verdadera luminaria en el campo del béisbol internacional. Un periodista le preguntó a ese guerrero avesado y veterano de las líderes deportivas cubanas que cómo él se sentía de haber eliminado al equipo que representaba al país, que dio la lucha porque Cuba compitiera. Y Pestano, que estaba al lado de Israel oyó esas palabras directamente. Pestano le dijo, con toda responsabilidad, vamos a San Diego con dos banderas, la bandera cubana y la bandera puertorriqueña. Ese es el deporte, ese es el olimpismo. Por eso fue que luchó mi hermano Israel Roldán. Por eso fue que todo Puerto Rico y el mundo se unió a su gesta. Por eso fue que el gobierno de los Estados Unidos fue derrotado, su departamento de Estado, y de un día para otro anunciaron que ya las visas se habían expedido para el equipo cubano. Esas palabras de Pestano, que dicho sea de paso, 3 años atrás por poco se muere, le dio leptospirosis y tuvieron que mover cielo y tierra para poderlo salvar, y su constitución física, 6 pies de altura, 190 libras sólidas de peso, permitieron que él pudiera sobrevivir. Y hay un retrato por las redes que se ve a Pestano cuando sale del hospital y realmente parece un cadáver, pero él sobrevivió y él vive, y él está muy orgulloso de la unidad de las Antillas, muy orgulloso de que Cuba y Puerto Rico tengan banderas gemelas, muy orgulloso de que casi 2.000 combatientes puertorriqueños aportaron con su valor, con su sangre, con su puntería, con su arrojo a la libertad de la nación cubana. Muy contento de que José Martí, cuando funda el Partido Revolucionario Cubano, en su base primera insistiera que se institucionalizaba para, con el propósito de todos los hombres de buena voluntad, lograr la independencia absoluta de la isla de Cuba y auxiliar y fomentar la de Puerto Rico. Muy orgulloso de que por tantos años nuestras islas son hermanas. Muy orgulloso de que vale la pena competir, de que vale la pena respaldar y poner en alto el ideario del movimiento olímpico internacional. Este libro tiene muchas enseñanzas muy importantes, muy nobles, pero tiene una sobre todas, que a la hora de la crisis los principios son el lugar donde se guarda nuestro corazón y donde se expone la integridad de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Permítanme hacer un breve resumen de por qué yo hice lo que hice y por qué escribí lo que hice. En 2005 yo estaba asistiendo a las reuniones en Nueva York, en Major League Baseball, del comité organizador del primer Clásico Mundial de Béisbol. Se hizo un sorteo, y cuando se hace sorteo se selecciona que Cuba va a participar en Puerto Rico. De inmediato, el primer día, yo dije, hay problemas con las visas de Cuba. Di la voz de alerta y ellos me dijeron, ya estamos trabajando con eso. Historia larga corta. Cada vez que había una reunión yo traía lo mismo, hasta el extremo de que un día
uno de los organizadores me dice, Mr. Roldán, are you forgetting that we are Major League Baseball? Y yo le dije, no, yo no me olvido de eso, pero yo sé que ustedes son Major League Baseball, pero yo sé que no son ustedes los que dan la visa, es el Departamento de Estado. Y el Departamento del Interior es el que tenía que ver con la prohibición de que se generara ingresos por cualquier entidad cubana en territorio americano. Pues lo que pasó fue sencillo. Yo estaba en el comité organizador, yo soy abogado, yo trabajé en las reglas y yo sabía que el presidente de cada federación tenía la potestad de recibir o no recibir los juegos que estaban asignados a su país, en este caso a nosotros Puerto Rico. Cuando por fin se dice que no se le va a dar la visa al equipo de Cuba y que ya había un plan B de organizar un equipo de cubanos en el exilio, pues eso está en contra de todos los principios del Comité Olímpico. Entonces, ahí es que yo tomé una determinación que es lo que generó lo que se narra en ese libro. Yo le mandé una cartita al don Notari diciéndole, mire, el principio olímpico es este, como no se permite que venga a Cuba, yo retiro a Puerto Rico de la celebración del Clásico Mundial de Béisbol. La crisis que se formó fue olímpica porque ya se había invertido mucho dinero en Puerto Rico. De hecho, había una empresa que había dado $5 millones por los derechos de auspiciar los Juegos en Puerto Rico. Entonces, para mi sorpresa, al día siguiente de la carta mía, que se publicó, el primero fue el presidente de la Federación de Ajedrez, que mandó una carta solidarizándose con la posición mía. Y en cuestión de 1 o 2 días, todos los presidentes federativos habían respaldado la posición mía. Entonces el Comité Olímpico de Puerto Rico colectivamente respaldó la posición. Pero fue más allá. El Comité Olímpico de los Estados Unidos respaldó la posición de nosotros. Y el Comité Olímpico Internacional respaldó la posición de nosotros. Como dijo ahorita Roberto, el plan B lo estaba organizando un congresista, Díaz Balart. Díaz Balart, pues, es cubano. Yo menciono en el libro una cosa curiosa. Su mamá fue la primera esposa de Fidel Castro. Entonces, pues, eso estaba todavía ahí sembrado. Pero cuando sale Díaz Balart respaldando eso, vino el congresista José Serrano, puertorriqueño de Mayagüez, y le cayó arriba y respaldó la posición de todos nosotros. Pero Serrano fue más allá. Serrano le escribió una carta al presidente, como dice Roberto, era George Bush, y George Bush había sido dueño del equipo Rangers de Texas de las Grandes Ligas, y él sabía de béisbol. Entonces eso se fue desarrollando, fue como una bola de nieve que fue creciendo. Al extremo de aquí en Puerto Rico, pues el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá del Partido Popular y el comisionado residente Luis Fortuño del Partido Nuevo. Y ellos vienen y se solidarizaron también con la posición que yo estaba asumiendo. Pues miren, cuando uno corre el riesgo en algo grave, porque de inmediato me amenazaron con demandarme, pero entonces uno ve, empieza a ver ese respaldo, uno dice, caramba, lo que yo estoy haciendo pues tiene un valor y cuenta con todo esto. Pero toda esa unidad, había un elemento que era fundamental y que todo el mundo lo entiende, que es el elemento de todo el dinero que se había invertido en organizar ese clásico, porque Major League Baseball pagaba en principio todo, los boletos de avión de todos los equipos, los hoteles de todos los equipos, bueno, todo lo pagaba Major League Baseball y ya ellos habían adelantado ese dinero. Entonces vino Aldo Notari, que hizo una cosa curiosa, porque un día me manda una carta diciendo, mire Jael, tú tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, pero cógelo con calma, no seas tan drástico en esto. Pero parece que él me envía esa carta
Y el mismo día, usted lo va a ver en el libro, él reflexiona y me envía una segunda carta el mismo día, que es una copia que está enviando, donde él dice: esta es la posición de nosotros, estamos de acuerdo con lo que ha hecho Roldán, el equipo de Cuba tiene que ser el equipo de la Federación de Cuba, y si no lo hacen, no es que Israel retira a Puerto Rico, es que entonces el internacional retira los 16 equipos que van a participar. Pues obviamente, cuando se generó toda esa unidad detrás de un principio, pues aparecieron las visas de inmediato de Cuba. Pues, ¿qué es lo que yo pretendo con ese libro? Pues miren, mi padre gustaba tener muchos refranes, muchos decires, algunos de él, otros que había oído de otras personas, y uno que él decía mucho es que lo que no se escribe está destinado a olvidarse. Pues yo quise, a instancia de muchos amigos, pues tratar de preservar lo que pasó en el 2006, porque lo que pasó en el 2006 unió todos los deportes de Puerto Rico, toda la sociedad civil de Puerto Rico, unió todas las clases políticas de Puerto Rico en una sola cosa. Y no era que nosotros estuviéramos peleando con el gobierno, en contra del gobierno de Estados Unidos. Lo que nosotros estábamos haciendo era peleando a favor de una causa que era justa, una causa que era verídica. Y aquí le hago una pequeña anécdota que también está ahí. Todos ustedes, todos son de Aguadilla, todos me conocen, todos saben mi filosofía política. Un amigo mío, amigos desde la universidad, escribe en la prensa criticándome porque yo estaba traicionando mis ideales, porque estaba favoreciendo al gobierno de Cuba, que era un gobierno comunista, y lo puso así. Yo aprendí también que a palabras necias, oídos sordos. No le contesté, pero otros amigos míos le contestaron. Y cuando aparecieron las visas, él se retractó, me llamó, no lo hizo público, pero me dijo: Israel, tú tenías razón. ¿Qué es la esencia de eso? La esencia de eso es bien sencilla. Lo que puede hacer la unidad de propósito es una causa justa. En este caso, fue enfrentarnos al Departamento del Interior de los Estados Unidos, que eran los que tenían la jurisdicción sobre la cuestión de las ganancias que se podían generar en un evento participando Cuba, y el Departamento de Estado, que era el departamento, o ese departamento, con la injerencia de otorgar las visas. Pues miren, son dos monstruos, y no hay forma posible que yo me pueda abrogar, porque sería estúpido de mi parte, decir que yo vencí el Departamento de Estado o que yo vencí el Departamento del Interior. Eso es falso. Yo simplemente, en un momento crítico, me atreví a hacer algo atrevido, y valga la redundancia. Pues, o viene el equipo que en derecho representa a Cuba, independientemente que sea un país comunista, socialista, lo que sea. Ese es el equipo de ese país. O aquí no hay juego. Y eso representaba unas pérdidas económicas. Y cuando todos se unieron, cuando yo vi la carta de Aníbal Acevedo Vilá y el mismo día la carta de Luis Fortuño, yo dije: el pueblo de Puerto Rico está unido en esto. Cuando empecé a recibir la carta, yo era presidente de una federación de béisbol, y yo empiezo a ver las cartas de los otros presidentes uniéndose por una causa justa. Y cuando llegó la del presidente del Comité Olímpico de los Estados Unidos, yo dije: ¿para qué mate? Ya tenemos a todo el mundo aquí, porque es una causa justa, y que de la única forma que se pudo lograr que a Cuba se le diera
la visa y que se celebrara el primer clásico mundial en Puerto Rico el 2006 fue por la unidad de un pueblo, por una causa justa que generó, trascendió nuestra 100 por 35 y logró que otros países, otros comités olímpicos, el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Béisbol, se unieran en ese atrevimiento mío de decir: o seguimos las reglas olímpicas o aquí no hay otro. Pues eso es lo que persigo con eso. Preservar eso para la historia, porque se puede perder y se puede trastocar la realidad de lo que pasó, y mantener la enseñanza que cuando un pueblo se une, no hay nadie que lo derrote. De la misma forma que está esa sentencia: United we stand, divided we fall. También está la de Julio César, que era divide e impera. Así que espero que disfruten de ese libro, que es parte de nuestra historia deportiva. Y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es el tipo de la segunda fonda, ¿verdad? Quiero felicitar al licenciado, por una presentación extraordinaria, ¿verdad? Da gusto cuando nos relacionamos con los valores de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Que se han perdido tanto. Si nosotros logramos rescatar estos valores y llevar una vida recta y ayudar a los jóvenes, mi misión en mi librería, una de las cosas es ayudar a los jóvenes y encaminarlos por un buen camino lleno de valores. Si tenemos buenos valores, todo fluye y todo se mantiene. Así es que los invito a que apoyen a un joven, apoyen a nuestra nueva generación y los dirijan y los guíen. Hay unos movimientos que se están llevando a cabo últimamente. En San Antonio había una escuela que tenía una deserción de estudiantes de 9º grado a un 51%. Eso es una barbaridad. Y este grupo, con Hewlett Packard y otras personas se unieron y buscaron apoyo para estos jóvenes y los apadrinaron y llevaron ese movimiento a un casi cero de desertores en esa escuela. Tenemos que apoyar nuestra juventud, necesitamos apoyar nuestros valores para enseñarle a nuestros jóvenes a ser personas rectas y de bien en nuestra comunidad. Así que los felicito por ese trabajo extraordinario. Los invito a que adquieran el libro, está ahí en la librería, aprovechen a ver que está aquí presente para que le dedique el libro, así que muchísimas gracias. Antes de que hay dos cositas que quiero decir que sería pecado mortal si se me escapa. Primero, Carlos Delgado, Cao, pues es mi amigo, es mi cómplice en actividades deportivas, como es Tito Recio, como es Heriberto González. Fue la persona, es una de las dos personas, este libro tiene la particularidad que tiene dos prólogos. Pues Cao hizo uno de los prólogos de ese libro y era la persona que señaló Roberto iba a hacer la presentación del libro, pero entre presentar el libro y le surgió ir a ver los nietos a Nueva York, pues obviamente los nietos tienen prioridad y eso yo lo entiendo porque los abuelos somos así. Eso es número uno. Número dos, aquí está Jorge María Ruscallera. Jorge y yo nos conocemos desde el 7º grado. Somos amigos, estudiamos juntos en la intermedia, en la high, bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, después yo me fui a estudiar leyes, él se fue a hacer su estudio conducente a su maestría y su doctorado en filosofía y letras.
Jorge hizo la corrección de ortografía, por decir, la corrección gramatical de este libro. Y créanme, que allí yo tengo a una de mis secretarias, Jaycee, que pasó ese libro más de 10 veces, porque cada vez que él lo leía, le encontraba algo. No, Israel, aquí va una coma. Y ahí se ponía la coma. Aquí va, esto lleva acento, este no lleva acento. Así que, y Jorge, honestamente, el amigo de tantos años, pues me mantenía la motivación de continuar con la creación de este primer libro. Y no solamente eso, Jorge es una persona muy inteligente y es una persona que sabe cómo alcanzar su propósito. Ya me está hablando de que, mira, también tú puedes hacer esto otro. Así que no les extrañe si salen otras producciones de libros, pero Jorge es directamente responsable de que esto se lograra. Y Jorge, nuevamente, mi profundo agradecimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos.